Y la economía es precisamente el tema que vamos a abordar con mi amigo Carlos Leos, que nos hace favor de acompañarnos hoy. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido Hola a Ale, Zona muchas MX. gracias. Muy amable, muy emocionado de estar aquí con ustedes, contigo, con Luis. Presidente de Casacambistas y además un experto en los temas económicos. Y últimamente hemos estado platicando del dólar y queremos entender un poquito mejor la realidad en la que estamos parados, Carlos. De alguna manera interpretamos que si el dólar está a la baja o está a un precio barato relativamente, tenemos una buena economía, pero por otro lado estamos viendo que hay una inflación. Entonces, ayúdanos a entender si esto está correlacionado. Bueno, generalmente por lo que está haciendo Banco de México desde muchos años para atrás de estar 5 o 6 puntos arriba de la tasa del Tesoro de los Estados Unidos es lo que ha provocado una fortaleza del peso. Y bueno, pues la inflación la tenemos desbocada, como todos bien sabemos, y el subir las tasas en teoría debería de combatir eso, el sacar dinero de circulación y hacer que tener el dinero invertido en el banco sea más rentable que el estarlo gastando. Cuando el gobierno federal baja las tasas, te invita a que no lo ahorres, sino que lo gastes, inviertas y pongas nuevos negocios. Y al contrario, el censo al elevar las tasas haría que en teoría baje la tasa de inflación. Ha estado bajando. De hecho, el jueves pasado el dólar se empezó a mover porque febrero tuvo pues un respiro, fue pues la mejor tasa de inflación, la bajó 6 décimas en febrero y la mejor en los últimos 11 meses, pero luego llega el viernes y tenemos la quiebra del banco número 16 de los Estados Unidos y el domingo otro banco especializado en criptomonedas y brincamos prácticamente un peso de 3, 4 días para acá y bueno, pues ya rebasamos los 18.50 y las ventanillas todavía no se ve cómo estamos a 18.20 y la cuestión de la inflación pues está todavía muy por encima del objetivo del Banco de México. La próxima semana, martes y miércoles, el Tesoro de Estados Unidos está indeciso si volver a subir su tasa o no lo hace debido a que seguir aumentando las tasas va a seguir exponiendo lo que pasó el viernes con la quiebra de este banco localizado al norte de California y el otro especializado en criptomonedas y que pues finalmente la inflación no cede, Alejandra. Escuchamos al presidente López Obrador en las mañaneras constantemente presumir el dólar, como si fuera un esfuerzo que se está realizando en este momento. Y lo que tú nos explicas ahorita es que este tema más bien tiene que ver con algo que se viene trabajando ya desde hace años, no en este momento, y algo que está haciendo el Banco de México desde que lo dirigía Agustín Carstens. Así es multifactorial, pero efectivamente, una de las aportaciones de política económica más importantes y que seguimos sosteniendo desde 15 años para acá es tener 600 puntos base, es decir, 6 puntos por arriba de la tasa del Tesoro de los Estados Unidos, lo que hace que los fondos de inversión y inversionista busquen más rentabilidad sin tanto riesgo o sin riesgo y lo invierte en México, provocando que haya más dólares de los que la economía requiere y por consecuencia pues tenemos un peso más fuerte, pero también ha coadyuvado que tenemos 5 años consecutivos de entrada y crecimiento de las remesas y pues también el turismo. Esos 3 factores en sí han coadyuvado para que hoy en día tengamos el peso más fuerte en los últimos 20 años, al regreso más fuerte en los 20 años genera últimos. muchísimo conflicto cuando se presume el envío de remesas, porque yo lo visualizo completamente adverso o distinto a como lo visualiza López Obrador. Para mí las remesas es personas de tu país que se tuvieron que ir a trabajar a otro país, que seguramente lo están haciendo en condiciones no necesariamente buenas y además a lo mejor ni de manera legal, para poder tener un ingreso que aquí en México no le dan, para entonces sostener a sus familiares en México. Entonces, ¿en dónde? No sé si tú entiendas en dónde está lo positivo del envío de remesas. Yo no lo presumiría, me avergonzaría si yo fuera presidente de hacer eso, pero el presidente habría que poner una palomita, Alejandra, en el sentido de que al ver y entender esa política del Banco de México, en que en su momento también quisimos intervenir las reservas internacionales, sin embargo, pues por mandato de ley no se pudo, pero en algún momento el gobierno federal también le echó ojo a las reservas. El presidente entendió que si llevamos un presupuesto sin déficit, aunado a las otras 3 efectos que acabamos de nombrar, refuerza más nuestra moneda y lo ha llevado pues a límites inesperados. Si hace 4 años me hubieses preguntado que estuviéramos a 17.50 el día de hoy,
la verdad, ni por aquí me hubiera pasado. Es Estábamos a 20 impresionante, por un buen pero rato. sí hay un elemento que el gobierno federal se agarró de ahí, de no tener un presupuesto deficitario y en conjunto con ese diferencial de tasa, las remesas y el turismo, pues está el peso en donde está en este momento, ¿no? Y de repente sentir esa estabilidad o ese peso de alguna manera positivo para quienes vivimos en la frontera, que somos quienes realmente estamos pendientes de eso, mucho más que a lo mejor en el centro del país. Para nosotros de repente también viene este temor de no vamos a volver a vivir lo que vivimos con Carlos Salinas de Gortari, en donde teníamos un peso ideal y de repente el señor se va y en enero del 1995 era un caos económico y miles de empresarios perdieron todo en aquella inflación. Bueno, qué bueno que haces ese comentario. De hecho, lo que pasó este viernes, el permitir, o sea, las señales de Silicon Valley Bank y el otro Signature, son señales que ya tienen semanas. De hecho, Europa también tiene Credit Suisse, un banco europeo muy fuerte, también dando señales de falta de liquidez, porque muchos de sus activos los tienen en bonos y cada vez que la tasa sube, esos bonos viejitos pierden valor y van entrando en pérdida operativa. Bueno, se me fue ahí ¿Se te fue la idea? Se me fue la idea, pero... pérdida operativa, no. Hablando precisamente del temor que tenemos de que de un momento a otro... Sí. Bueno, va. El presidente del Tesoro de Estados Unidos no debió haber dejado que tuviera que parar la autoridad el actuar de un banco y luego el domingo del otro, porque si hay una estructura o algo que mata a los bancos es el pánico, el miedo. El dinero es miedoso, es uno de los elementos más miedosos que existe, y el pánico a la falta de liquidez es algo que corre como pólvora, y el presidente del Tesoro de los Estados Unidos, Ben Bernanke, así como el presidente de los Estados Unidos, tienen dos responsabilidades muy grandes, Alejandra. Primero, el parar el contagio, garantizar que los depósitos de la gente no sean pagados con sus intereses, con su dinero, con sus impuestos, perdón. Y en segundo, pues no volcarse a una nueva crisis económica como la que vimos del 2008 y que resultaría como que no hubiéramos tenido ese aprendizaje de cuando estaba Ben Bernanke, y que hoy volvimos a dejar que bancos que ya daban señales que estaban con falta de liquidez tuvieron que llegar a intervenirlos cuando se pudo haber remediado antes. Esto es lo que se me había olvidado, y creo que es una mala señal. Confiamos en que el presidente de los Estados Unidos y el presidente del Tesoro resuelvan la próxima semana o lo más rápido posible, atajen esto, porque si no, este contagio, que solamente ahorita son dos bancos, pudiera tener más, puesto que está Bank of America y Wells Fargo, que son, en comparación con estos dos, son unos monstruos, y eso si llegara a pasar, entonces estaríamos sin duda en otra crisis como la que tuvimos en el 2008. No somos un país de proyectos a largo plazo, no somos un país de seguimiento de proyectos. Normalmente somos un país de ocurrencias en donde de un gobierno a otro se descarta o desecha todo y todo empieza nuevo, porque yo así siempre lo quise, ¿no? ¿Qué representa esto en torno a la certidumbre económica para los inversionistas? ¿Habrá un cambio, sobre todo ya de cara a las elecciones, que todo se torna político-electoral, y en el cambio de gobierno? ¿Qué riesgos puede representar? Bueno, en el caso de los Estados Unidos, pues primero evitar una crisis, y en lo inmediato pues hay elecciones también en el 24, hay elecciones presidenciales, hay elecciones federales en los Estados Unidos. Y para nosotros, bueno, en el caso de México, los acuerdos de Basilea que tiene México hace que los bancos tengan una capitalización muy por encima de lo que exige la ley. En México creo que no pasaría eso de lo que está pasando en los Estados Unidos, porque nosotros somos los receptores de la entrada de divisas de una manera muy constante. En México, por el momento, eso lo descartaríamos, ¿sale? Pero sin embargo, en Estados Unidos, sus bonos han seguido bajando. Si tú emites un bono con un premio del 5% y luego sale otro al 6, al 7, al 8, al 9, y vas saliendo un nuevo bono, tu bono va bajando de valor y va perdiendo valor en el mercado. Y a contrario censo, si la tasa de interés baja y tú tienes un bono que emitiste a cierta cantidad, y si la tasa baja, tu bono se va cotizando más y se va vendiendo más, y hace que tu banco agarre más estabilidad, más liquidez,
Y eso es lo que precisamente no le está pasando no solamente a uno, sino a muchos bancos de los Estados Unidos. Y ya veremos en las próximas 48 horas qué es lo que resuelve el Tesoro de los Estados Unidos y que esto, un incidente, pues no se convierta en una nueva crisis, ¿no? Va a ser determinante. En tu opinión, ¿qué descartarías por completo de las políticas económicas de Andrés Manuel López Obrador y qué rescatarías? Bueno, rescataría la aportación de tener un presupuesto lo más cercano a lo disciplinado, es decir, no pedir deuda mucho más allá de lo que podamos pagar, aunque pues tengo que reconocer precisamente que tenemos un sexenio sin crecimiento, o sea, si tenemos mucha estabilidad económica gracias a la política de Agustín Carstens hace 15 años, del turismo y por supuesto de las remesas, pero tenemos un sexenio sin crecimiento, no todo es no debemos tener... más, pero tampoco crecimos. Exactamente, y pues lo que decía Luis hace rato y ver la nota, la cadena productiva está trunca, hay escasez de alimentos y si estos no se los subsidiamos para promover que se produzcan en territorio nacional, el quitar los aranceles a la canasta básica, que fue lo que hizo el gobierno federal, eso no es suficiente porque si los traemos de Argentina, frijol, maíz, lo que sea, también allá están caros y escasos y lo que buscamos lo que se debe de buscar es subsidiar que estos productos se sigan produciendo de una manera masiva en nuestro país con beneficios fiscales o apoyo a fin de regresar a ser autónomos en cuestión alimenticia y de productos básicos, ¿no? Cosa que no está sucediendo adelante. Esta pregunta que me hace Luis aquí nos la han hecho ya varias personas. ¿Recomiendas comprar dólares ahorita? ¿Crees que hay que esperar porque va a bajar más? ¿O cuál es la recomendación en ese sentido? Bueno, hay dos escenarios posibles. Uno, el caótico, que sería que que el presidente de la Reserva Federal no lograra contener el contagio y que hubiera más bancos quebrando, que entraran en falta de liquidez, entonces el tipo de cambio regresaría con una soltura muy fácil a los 20 pesos. Esperamos que este escenario no pase, ¿no? Y que tengamos un aprendizaje del 2008 y que no volvamos a repetir este escenario y que el presidente Powell sepa, la Reserva Federal sepa que esto no debe pasar, así como el presidente de los Estados Unidos. Y el segundo escenario, que es el más probable, pues es que esto dure pues 1 o 2 semanas máximo y regrese con contundencia la entrada de capitales a México, porque al estar flaqueando el sistema financiero de Estados Unidos, pues ¿a dónde crees que van a correr los capitales si nosotros tenemos una tasa 6.5 puntos arriba que la más segura hasta hace unos días, que es Estados Unidos, y que seguirá siendo, aunque esté en crisis, pues van a volcarse para acá? Entonces, lo más probable es que vamos a seguir teniendo un peso fuerte, ¿no? Y una pregunta similar, pero puesta de otra forma, es ¿qué conviene ahorrar en efectivo, pesos o dólares? Bueno, dependiendo qué sean nuestras intenciones, ¿no? O sea, este país lleva 15 años de pérdida de las pensiones. ¿Por qué? Porque la banca tiene unas tasas muy bajas, entonces al tener unos rendimientos muy bajas, la aportación que le hacen a tu Afore es muy por debajo de la inflación y llevamos un tiempo con una inflación muy por encima de la meta. Pues yo creo que lo más seguro, si es a largo plazo, sería en dólares, si es en corto plazo, por supuesto que sería en pesos. Entonces, si es a largo plazo de que voy a poder tener el dinero un buen rato ahí, que sea dólares. Así y si es inmediato, entonces que sean pesos. Sí, ahí no hay duda alguna. Yo lo haría a largo plazo, a más de 5 años, en dólares, si es en corto plazo, de 1 a 2 años o 1 a 1 año, en moneda nacional, sin duda, ¿no? Aquí nos dice Víctor Mesa que está presumiéndonos que compró el peso a 25 el dólar con su Charles Schwab Card de BBVA Bancomer en Matamoros. Fue arriba de los 24.5 el dólar en ese banco y se dio cuenta que eso fue antes de... Sí, ese momento de lo que se refiere es pues en el momento más crítico de la pandemia, pues obviamente en un hecho sin precedente como el que acabamos de vivir, con la economía paralizada, no podías ir a tus fuentes de trabajo, la circulación restringida, los vuelos, países cerrados, pues obviamente casi tocamos los 25 pesos, pero una vez que los avances de las
vacunas contra los resfriados dieron resultado, pues la economía mundial volvió a salir a la luz y ese tipo de cambio nunca regresó. O sea, de ahí tuvo para suerte, acá. como dice él, nos presume bien. Sí, la verdad los vendió. Sí, lo que yo creo es que los colocó, los vendió en su mejor momento de los últimos 20 años. La verdad, 24 pesos es un superprecio. Sí, creo que lo que en algún punto fue muchísimo eran 23, entonces 24.5, casi sí, 25. Pues es que lo vendió un tipo de cambio interbancario. Sí, lo que yo entiendo es venderlos, porque si fuera a comprarlos a 24. Sí, claro, no fue pues sí, sería una tragedia, ¿no? ¿Y qué tanto influye la frontera en su consumo de dólares frente a la paridad? Bueno, primero, esta frontera, 7 de cada 10 dólares que entran al país producto de las remesas y la actividad, de la remesa, lo hacen por aquí. Lo industrial, pues entra por Tamaulipas, que es la frontera comercial más importante de América Latina, pero contrario censo, la de las remesas, 7 de cada 10 lo hacen por aquí. Y el 83%, el 80% de lo que nosotros consumimos tienen un origen extranjero, y a nosotros un peso fuerte, pues sí tiene muchos beneficios, nos ayuda a tener una mayor capacidad adquisitiva. Los productos americanos per se son entre 20 y 30% más baratos que los de nosotros, y una reducción del tipo de cambio que llevamos 3 pesos, pues hace que los 3 millones de personas aproximadamente que vivimos en la zona metropolitana de aquí de Tijuana, pues tengamos mayor capacidad adquisitiva. La zona se vuelve más atractiva para las inversiones extranjeras, puesto que es más fácil recuperar la inversión que se tiene aquí. Al turismo, pues sí le pegamos poquito, es de las cosas negativas. No nos movemos tan atractivos, lo culinario, entre otros, pues se vuelve un poquito más caro, pero sin duda tenemos muchos más beneficios teniendo un peso fuerte. En el caso específico de la frontera, ¿no? En diferentes partes del país, tener un peso fuerte no necesariamente es tan bueno, ¿no? Pero a nosotros sí nos beneficia. Nos beneficia, entonces tenemos 24, 48 horas cruciales en donde se van a definir cosas importantes en torno a la economía, pero no hay garantías en este tema. No, y martes y miércoles hay sesión de política económica, hay sesión del Tesoro de Estados Unidos donde van a determinar si suben o no la tasa, que yo creo lo más congruente es que la van a subir. Ya veremos qué pasa el miércoles, sabremos a las 11 de la mañana hora de Tijuana si finalmente se subió la tasa y cuánto subió o qué es lo que pasó, pero ya para aquel entonces ya tendría que estar apagados los fuegos del incendio generado desde el viernes, ¿no? Te molestamos otra vez para tener ese resumen y actualizar a nuestra audiencia, y te agradezco muchísimo, Carlos. No, al contrario, un honor estar contigo, Alejandra. Muchísimas gracias. La verdad, yo siempre he estado del otro lado y es emocionante estar de este lado. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Le voy a decir a mi mamá que prenda la tele. Que lo vea en Facebook. Ahí se queda el programa. Que vea la repetición, y muchísimas gracias. Gracias a Carlos Leos, presidente de los Casacambistas y experto en temas económicos. Continuamos.